Capítulo 51. El valor potencial, por otra parte, había aumentado en 3 puntos, un aumento igualmente inmenso. El crecimiento del valor potencial haría a su chancón aún más extraordinario, haciendo que la práctica de varias artes marciales sea más fácil y sencilla, formando un círculo virtuoso. Con las 5 recreaciones animales y la técnica de respiración de tortuga abriéndose paso, su chancón sintió el alivio que tanto había extrañado, pero no se aflojó. Por encima de un artista marcial de divina valentía, debe haber otros más fuertes. Ser capaz de hacer valer su poder cerca de una pequeña ciudad no es una verdadera habilidad. Su chancón murmuró para sí mismo. El reino del refinamiento corporal es simplemente el primer reino para un artista marcial. Hay personas más allá de las personas y montañas más allá de las montañas. Uno no puede permitirse el lujo de sentirse orgulloso o complaciente. Todos los días, su chancón continuaba con su práctica habitual. Podía sentir que, ya fuera en la forja o en la técnica de la espada, el progreso se volvía más fácil y rápido. Entrar en el séptimo reino era solo cuestión de un entrenamiento riguroso. El invierno se fue y llegó la primavera, el frío severo del invierno había pasado y la primavera, ligeramente cálida, llegó como lo prometía. Clank, clank, clank. Una mañana, después de que su chancón terminara de practicar las 5 fiestas animales, la campana para la asamblea y el pase de lista sonó en toda la mansión del Hierro Negro. Como de costumbre, todos se reunieron en el patio de la mansión y el director Liu comenzó a gritar nombres. ¿Qian Yue? ¿No ha llegado Qian Yue? Sin embargo, el director Liu pronto frunció el ceño y gritó un nombre repetidamente varias veces sin que nadie respondiera. Qian Yue parece estar enfermo hoy, descansando en su habitación. Poco después, un hombre habló. Ahora que las estaciones están cambiando, todos deberíamos tener en cuenta los cambios de temperatura. El director Liu no insistió más en el asunto al oír esto. Entre más de 100 personas, era bastante común tener resfriados o enfermedades. Su chancón no prestó mucha atención al principio, pero este incidente fue fuera de lo común. Pasaron 2 días y llegó el momento de la asamblea matutina y el pase de lista nuevamente. Lu Yi se resfrió y me pidió que me tomara una licencia en su nombre. Y Li Yi no se siente bien. Vomitó temprano por la mañana y no puede venir a trabajar hoy. Una tras otra, la gente empezó a hablar, lo que hizo que el director Liu frunciera aún más el ceño. ¿Podría ser gripe? Mientras tanto, el corazón de su chancón se agitó. Era extremadamente inusual que tantas personas se enfermaran a la vez. Pensó en la gripe, que era algo contagiosa. Tos, tos, tos. Yo, creo que yo también estoy enferma. En ese momento, un hombre comenzó a toser violentamente, su rostro estaba pálido. Su chancón recordó que este hombre se llamaba San Qian, un maestro forjador de Black Iron Manor. Tos, tos, tos. San Qian tosió tan violentamente que parecía que estaba a punto de expulsar todos sus pulmones. Las personas que estaban cerca retrocedieron un poco inconscientemente, sus rostros mostraban preocupación, mientras San Qian se cubría la boca con la mano. Después de más de 10 toses, San Qian se detuvo, sin embargo, en el espacio entre sus dedos había una raya de color rojo sangre. Esto, San Qian se puso pálido al ver la sangre que había tosido. Siempre había estado muy sano. ¿Cómo podía estar tan enfermo como para toser sangre? Que 2 personas lleven a San Qian a descansar. Además, Qian Yue y los demás, que se queden dentro y no salgan ni tengan contacto con otros. Al ver esto, el director Liu inmediatamente dio órdenes con un rostro más serio que nunca. Sí. Todos obedecieron, con expresión solemne. Si fuera algo así como una gripe no sería tan grave, pero si fuera una epidemia, sería un problema. Es una epidemia, el invierno acaba de pasar. Su chancón también frunció el ceño profundamente, sabiendo que en la antigüedad, lo más aterrador no eran solo los desastres naturales o las calamidades provocadas por el hombre, la epidemia era aún más temible, peor que las 2 anteriores juntas. En la antigüedad, con una atención médica y unas condiciones sanitarias limitadas, si uno contraía una epidemia, generalmente era cuestión de suerte, si podía soportarla, viviría, de lo contrario, lo único que quedaba era esperar la muerte. El director Liu informó inmediatamente el asunto al señor de la mansión Motier, quien tomó la situación muy en serio. Su enfoque fue simple: aislar a Qian Yue y a los demás que estaban enfermos, hacer que alguien les entregara comida y agua y evitar cualquier contacto con otras personas. Pero la situación no terminó allí.
Después de otro día, el número de personas con síntomas aumentó de 4 a 7, y los 3 adicionales no tuvieron mucha interacción con Qian Yue y los demás en días normales, pero aún así se enfermaron. El miedo y el pánico se extendieron por toda Black Iron Manor. Esto está mal, esto no parece ser una epidemia o gripe. Esa tarde, después de terminar su práctica de los 5 juegos de animales, Su Chang'e sostenía una jarra de agua, tomando unos tragos cuando de repente su corazón dio un leve vuelco y una sutil sensación de alarma surgió dentro de él. ¡Puaj! Su Chang'e escupió el agua inmediatamente, con expresión fluctuante. ¿La fuente de agua? ¿Podría el problema estar en la fuente de agua? Su Chang'e miró la botella de agua en su mano y se le ocurrió una idea. En el interior de la mansión Hierro Negro, 7 personas habían enfermado, pero entre ellas, algunas rara vez tenían contacto entre sí de forma habitual. Si había algo que todos hacían todos los días, era comer y beber. Y el agua era algo que todos debían beber diariamente. ¿Podría ser que el brote repentino de enfermedades entre la gente se debiera a la fuente de agua? Ve a buscar al señor de la mansión. Su Chang'e sintió que era necesario investigar este aspecto, por lo que inmediatamente se levantó y fue al patio trasero de Black Iron Manor para buscar a Motier. Ya era de noche, en una habitación, Motier frunció el ceño profundamente, hay tanta gente enferma. ¿Es gripe o una plaga? Ayer, alguien fue enviado a Clearwater City para buscar al Dr. Liu, pero tan pronto como el Dr. Liu se enteró de la situación, se negó a venir a Black Iron Manor por todo el dinero del mundo. Las enfermedades comunes eran una cosa, pero los síntomas sospechosos relacionados con la peste hacían que los médicos generales las evitaran como a la peste, por temor a que le sobreviniera algún problema. Motier hizo que la gente se pusiera en contacto con médicos de Clearwater City, y esos médicos solo le aconsejaron que aislara a quienes presentaran síntomas, para evitar el contacto directo con ellos a toda costa. Van. 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 Se escuchó un golpe en la puerta. Entra. La puerta no está cerrada. Motier dijo después de recuperar el sentido. Rama, A. Un joven alto abrió la puerta y entró, era Su Chang'e. ¿Chang'e? ¿Qué te trae por aquí? Motier se sorprendió un poco, Su Chang'e era discreto y rara vez lo buscaba por su cuenta. Señor de la mansión, varias personas han enfermado en la mansión recientemente, ¿podría la razón fundamental estar relacionada con la comida y el agua? Su Chang'e no se anduvo con rodeos y fue directo al grano. Agua y comida, incluso Su Chang'e tenía que beber agua y comer a tiempo. Si había un problema con cualquiera de los dos, entonces todos en Black Iron Manor estaban en problemas. Bien, el agua, ve a revisar la fuente de agua. Al oír esto, Motier inmediatamente se puso de pie de un salto. Originalmente habían asumido que era algo así como una gripe, pero ¿podría ser que hubiera un problema con la fuente de agua? Viejo Liu, consigue que un par de personas me acompañen a la montaña trasera para echar un vistazo al lago de Hierro Negro, ordenó Motier tan pronto como encontró al director Liu. 111, vete también. Su Chang'e se preparó para acompañarlos al lugar. En lugar de no tener ni idea, tener una idea les permitiría estar mejor preparados. Motier, el director Liu, Su Chang'e y 2 de los ayudantes de confianza de Motier, un grupo de 5, se dirigieron hacia la montaña trasera de Black Iron Manor. El lago de Hierro Negro era un estanque de agua ubicado detrás de las montañas de Manor Hierro Negro. Las necesidades de agua de más de 100 personas en Black Iron Manor no podían ser satisfechas con un simple pozo. Black Iron Lake era la fuente de agua de la mansión, ya fuera agua potable o el agua utilizada para enfriar durante la forja, todo provenía de Black Iron Lake. Lago Black Iron, el agua es clara y, de vez en cuando, hay algunas hojas flotando en la superficie. Cuando sopla la brisa, se forman ondulaciones en la superficie del lago. Desde la superficie, no parecía haber problemas con Black Iron Lake. Viejo Sang, baja y echa un vistazo, le ordenó Motier a uno de los hombres. Este hombre llamado Sang Su era bueno nadando. ¿Está bien? Sang Su asintió, se quitó la ropa y los zapatos, dejando solo su ropa interior, y se sumergió en el lago de Hierro Negro, sumergiéndose hacia el fondo para explorar. De vez en cuando salía a la superficie para respirar. Después de aproximadamente el tiempo que toma quemar una barra de incienso, finalmente se hizo un descubrimiento. Señor señorial, mire esto. Sang Su gritó desde el agua. En la mano de Sang Su sostenía una rata. Más precisamente, el cadáver de una rata. Sang Su subió a la orilla y arrojó el cadáver de la rata al suelo.
El cadáver de esta rata era peculiar, estaba hinchado por estar sumergido en el agua, se le había caído el pelaje y su cuerpo estaba cubierto de pequeñas pústulas abultadas. Capítulo 52. Fuente de agua, _L. Traductor, 549-690339. Es esto, podría ser porque un animal murió en el lago Hierro Negro y causó la enfermedad. Mottier miró el cadáver de la rata en el suelo. Un cadáver de animal pudriéndose en una fuente de agua tenía ciertamente cierta probabilidad de causar enfermedad a quienes bebían de él. Sin embargo, su chancón frunció el ceño y dijo pensativo, lógicamente hablando, si el cadáver de esta rata estuvo sumergido en agua, debería haber flotado hasta la superficie, pero el tío Sam encontró esta rata en el fondo del lago. Al escuchar esto, Amota inmediatamente entrecerró los ojos, sacó el cuchillo de su cintura y cortó con fuerza el cadáver hinchado de la rata en el suelo, cortándolo en dos mitades. Dentro del abdomen partido de la rata estaban sus entrañas podridas, y más allá de eso, había varios objetos negros. ¿Son estas piedras? Sang su pinchó con un palo y dijo. La razón por la que el cadáver de la rata no flotó a la superficie fue que su estómago estaba lleno de piedras, de lo contrario, las personas que vinieron a buscar agua habrían notado el cadáver de la rata flotando en el agua. Y una rata, comiera lo que comiera, no podría consumir un montón de piedras. La explicación más probable es obra del hombre. Alguien metió piedras deliberadamente en el estómago de la rata y la arrojó al lago Hierro Negro. Y a juzgar por las llagas llenas de pus en la superficie del cuerpo de la rata, es probable que haya sido manipulada. Esta es la causa principal de las enfermedades que atacan a la gente dentro de la mansión Hierro Negro. Mientras su chancón miraba el cadáver de la rata en el suelo, sus ojos estaban fríos y su corazón estaba lleno de horror. Esto fue envenenamiento. Envenenamiento de la fuente de agua. ¿Quién sería tan cruel para cometer un acto peor que el de una bestia? El cuero cabelludo de Mottier se estremeció de horror y apretó los dientes con tanta fuerza que produjeron un ruido crujiente. Envenenar la fuente de agua fue un acto dañino que no benefició a nadie, fue una pérdida de humanidad, más cruel que apuñalar a alguien hasta matarlo. A los demás también les dio escalofríos al darse cuenta de que probablemente había más de un cadáver de rata en el lago Hierro Negro. Todos ellos, los habitantes de la mansión Hierro Negro, habían estado bebiendo el agua del lago. Solo en los últimos días la gente había comenzado a enfermarse sucesivamente. Debido a las diferencias físicas, algunos habían enfermado mientras que otros no. Pero si continuaban bebiendo el agua del lago Hierro Negro durante mucho más tiempo, se temía que toda la mansión estuviera condenada. Aunque todos estaban furiosos y deseaban poder destrozar al envenenador, no tenían idea de quién lo había hecho. Mottier respiró profundamente y dijo, el agua del lago Black Iron ya no se puede utilizar. A partir de ahora, hay que buscar agua en Spring River Creek, a 8 kilómetros de distancia. Para que sea segura, toda el agua potable debe desinfectarse antes de su uso. Todos asintieron. Como se sospechaba que el lago Hierro Negro estaba envenenado, nadie se atrevía a beber de él y estaban dispuestos a soportar las molestias. Esa misma noche, Mottier informó a todos en la mansión que había un problema con el agua potable y que nadie debía tocar más el agua del lago Hierro Negro. Después de suspender el uso del agua del lago Hierro Negro, de hecho, nadie más se enfermó en los días siguientes. Sin embargo, todos en Black Iron Manor se sentían muy apesadumbrados. Muerta. Qian-Yue está muerta. Temprano en la mañana, una noticia trágica se extendió por todo Black Iron Manor. Aunque se había descubierto la fuente de la enfermedad y después nadie más enfermó, para aquellos que ya se habían enfermado anteriormente, como Qian-Yue, ya era una realidad. Qian-Yue, que fue el primero en enfermarse, fue aislado en una habitación y le llevaban comida todos los días, pero finalmente no sobrevivió y murió de una manera miserable. Tosía sangre repetidamente y también le aparecieron llagas llenas de pus en la piel. No fue el único. De los 7 que enfermaron, 3 no sobrevivieron y sufrieron un dolor inmenso antes de morir. Sin embargo, los 4 restantes, en virtud de su fuerte constitución física, no sufrieron daños graves. Aún así, para mayor seguridad, se decidió observarlos durante unos días más antes de dejarlos salir. Los cuerpos de los 3 fallecidos fueron incinerados, junto con sus ropas y ropa de cama, y sus familiares lloraron desconsoladamente, al borde del desmayo. Con los desastres naturales y provocados por el hombre, ¿es realmente tan difícil sobrevivir en estos días? Qué bueno que actuamos a tiempo, de lo contrario habrían muerto más que unas cuantas personas.
Todos los habitantes de Black Iron Manor suspiraron de impotencia, también tuvieron la suerte de haber descubierto el incidente a tiempo, de lo contrario, la mayoría de ellos podrían haber sufrido. Su chancón observó en silencio las llamas ardientes, la ira y la intención asesina que se gestaban en su corazón. Su chancón estaba al tanto de todo, consciente de que las muertes de Qian Yue y otros no fueron un desastre natural, sino provocado por el hombre. Alguien había envenenado el suministro de agua, lo que provocó que Qian Yue y los demás enfermaran y murieran dolorosamente a causa de la enfermedad. Si mi físico no fuera tan fuerte, probablemente habría enfermado igualmente, corriendo el mismo destino que ellos, muriendo en desesperación y agonía. Su chancón apretó el puño con fuerza. Había bebido la misma agua. Era tan afortunado como la mayoría de las personas y, con un cuerpo fuerte, no se enfermó. Los venenos comunes eran prácticamente inútiles contra los artistas marciales que habían alcanzado el gran logro en el refinamiento corporal. Aunque su chancón sentía rabia y deseos de matar, ni siquiera sabía la identidad del envenenador y solo pudo reprimir la ira en su corazón. La conmoción en Black Iron Manor se calmó, los que habían muerto se habían ido, y los que estaban vivos tuvieron que seguir viviendo. Black Iron Manor volvió a su estado habitual, con solo unas pocas personas sabiendo que el disturbio había sido causado intencionalmente por alguien. El enemigo se había esforzado mucho por envenenar el agua, un acto que era perjudicial para los demás pero no beneficioso para ellos mismos. Sin embargo, nadie sabía cuál era su motivo exacto. Ya casi hemos agotado las hierbas para el Battle Chispral. Mañana iré a Jensentown a comprar algunas. Había pasado una semana desde el disturbio en Black Iron Manor. Su chancón pasó sus días como de costumbre, practicando sus golpes y sus habilidades, viviendo una vida tranquila, pero necesitaba reponer su suministro de hierbas para Battle Chispral que casi se había agotado. Desde que la técnica de respiración de tortuga de su chancón había sido cultivada hasta el sexto reino, su fuerza había aumentado enormemente y los efectos de la propagación de Ibital se habían vuelto aún menos significativos, pero aún así era mejor que nada. En su día de descanso, su chancón partió solo hacia Jensentown, utilizando la técnica de contracción del aliento de tortuga para alterar su estructura ósea. Vestido de negro, parecía un viajero errante. Cuando llegó a Jensentown, ya era mediodía. No he estado aquí en 2 o 3 meses. ¿Cómo pudo haber cambiado tanto Jensentown? Tan pronto como llegó a Jensentown, su chancón se sorprendió un poco. Jensentown, que antes estaba repleto de tráfico, ahora estaba bastante desolado. Las calles estaban escasamente pobladas por peatones que mantenían la distancia entre ellos. Aunque estaba perplejo, su chancón no dudó y se dirigió directamente a Jinsen Manor. ¿Yanson? Pero los pasos de su chancón se hicieron más lentos cuando vio a un hombre llamando a la puerta de una casa donde había un pequeño árbol plantado afuera. Este hombre no era otro que Yanson. Here. Poco después, la puerta se abrió y apareció en la puerta una mujer de aspecto amable. Parecía un poco demacrada y tenía los ojos algo hinchados y rojos. Yan Lang. Al ver a Yanson en la puerta, el rostro de la mujer claramente se iluminó de alegría. Hier, hablemos adentro, dijo Yanson en voz baja, consolándola, y luego continuó. La mujer asintió suavemente, permitió que Yanson entrara al patio y luego cerró la puerta detrás de ellos. Esa mujer me parece algo familiar. ¿Cuál es su relación con Yanson? Al observar a los dos desaparecer por la puerta, su chancón sintió un poco de curiosidad. Capítulo 53. Pero esto no tenía nada que ver con su chancón y, naturalmente, no sería tan indiscreto como para ir a preguntar sobre ello. Ve a Jinsen Manor. Retirando la mirada, su chancón continuó su camino hacia Jinsen Manor. Señor Wen. Como era habitual, en la entrada de la mansión Jinsen había discípulos de la mansión Jinsen haciendo guardia. Al ver a su chancón, vestido de negro, acercándose, lo saludaron de inmediato con respeto. Durante este periodo, su chancón había visitado a menudo la mansión Jinsen y todos los discípulos lo reconocieron. Sabiendo que era un importante mecenas de la mansión Jinsen, naturalmente lo trataron con respeto. ¿Está aquí el señor de la mansión Liu? Su chancón asintió levemente y hizo la pregunta. Por favor, entre. Informaré al señor de inmediato. El discípulo de Jinsen Manor invitó rápidamente a su chancón a ser su invitado. Por invitación del discípulo de Jinsen Manor, su chancón entró en un salón de recepción en Jinsen Manor y se sentó en una silla, esperando en silencio.
Después de aproximadamente el tiempo que lleva beber una taza de té, Liu Feng, con barba y rostro severo, entró en la sala de estar. Liu Feng dijo con una cara llena de disculpas, hermano Wen, me retrasé por algunos asuntos, lo siento. Su Chang'e negó con la cabeza y luego dijo, señor Liu, son las mismas reglas de siempre, quiero comprar esos materiales medicinales. Sin embargo, un rastro de dificultad apareció en el rostro de Liu Feng, hermano Wen, los materiales medicinales están disponibles, pero me temo que no podemos darle el descuento como antes, tiene que ser 10 taels de plata por cada porción. Al escuchar esto, Su Chang'e frunció el ceño ligeramente. En el pasado, comprar materiales medicinales para la difusión de vitalidad y en Ginseng Manor era bastante caro, costaba 8 taels de plata por cada receta y el precio siempre había sido así. Pero ahora, Liu Feng estaba diciendo que costaba 10 taels de plata. Liu Feng explicó, recientemente, una serie de enfermedades, parecidas a una plaga, han estallado en varios lugares de Clearwater City. Los precios de todo tipo de materiales medicinales se han disparado, y nuestro propio costo para obtenerlos en Ginseng Manor también ha aumentado considerablemente. La explicación de Liu Feng hizo que Su Chang'e se detuviera. ¿Plaga? Esto no pudo evitar que Su Chang'e recordara el incidente ocurrido en Black Iron Manor hace algún tiempo, donde varias personas contrajeron una enfermedad y murieron. Tras la investigación de Su Chang'e y otros, resultó que alguien había envenenado la fuente de agua. Originalmente, Su Chang'e pensó que alguien estaba apuntando deliberadamente a Black Iron Manor, pero ahora, por las palabras de Liu Feng, quedó claro que incidentes similares estaban sucediendo en toda Clearwater City. Era como si hubiera estallado una plaga. A Su Chang'e se le ocurrió una idea, esta plaga parecía provocada por el hombre, con alguien detrás de escena moviendo los hilos. Incluía el incidente de envenenamiento en Black Iron Port, que no fue un ataque dirigido a Black Iron Manor, sino que eventos similares estaban sucediendo en toda Clearwater City. ¿Quién está detrás de esta locura? Su Chang'e no pudo evitar sentir un escalofrío. Alguien estaba envenenando deliberadamente las fuentes de agua y propagando plagas y patógenos. Sin duda, esto requería enormes recursos y sus motivos eran desconcertantes, era completamente autodestructivo. Hermano Wen, son 10 taels de plata por porción. En realidad, esto ya incluye un descuento, no estamos ganando mucho como está, dijo Liu Feng en tono de disculpa, sacando a Su Chang'e de su sorpresa. Entonces que sean 10 taels de plata. Su Chang'e recuperó la compostura, sin detenerse en el aumento de precio de 2 taels adicionales. Al final, Su Chang'e pagó 600 taels de plata para obtener suficiente Badouchi Sprat para 2 meses. Con estos materiales medicinales, Su Chang'e abandonó la mansión Ginseng, escoltado por Liu Feng, con la mente cargada de pensamientos. Clank, clank, clank. Mientras caminaba por las calles de Ginseng Town, Su Chang'e escuchó el sonido de gongs y tambores ruidosos que venían desde la distancia. Las puertas de las casas, que normalmente estaban bien cerradas, ahora estaban abiertas de par en par y los rostros de los residentes irradiaban alegría. El maestro Dusen ha llegado. Rápido, ve y trae un poco de agua bendita. Los residentes, cada uno portando ollas, sartenes y teteras, se dirigieron hacia el lugar de donde provenía el sonido de los gongs y tambores. Esta escena hizo que las cejas de Su Chang'e se fruncieran fuertemente. Maestro Dusen, ¿quién es esta persona? Su Chang'e no pudo evitar sentirse desconcertado, en el dominio de Clearwater City, nunca había oído hablar de una persona así. Al ver el comportamiento ferviente de estos residentes, parecía que eran algo fuera de lo común. Vamos a echar un vistazo. Impulsado por la curiosidad, Su Chang'e siguió a la multitud hacia la fuente de los sonidos de los tambores y los gongs. Poco después, en una espaciosa plaza de Ginseng Town, Su Chang'e fue testigo de una escena asombrosa. A su alrededor se apiñaban las cabezas, hombro con hombro. La mayoría de la gente de Ginseng Town había llegado al lugar. En una plataforma alta en el centro de la multitud, había un grupo de monjes vestidos con túnicas negras, en número de 4 o 5. El que estaba en el medio era un monje anciano de cejas blancas, vestido con una casalla negra y con un rostro amable que exudaba una apariencia de sabiduría compasiva, lo que sugería que podría ser un monje muy culto. Sin embargo, la casalla negra que vestía le daba un aire ligeramente inquietante. Este viejo monje no es un monje común. Los ojos de Su Chang'e se entrecerraron levemente. Como artista marcial con un gran logro en el refinamiento corporal, Su Chang'e tenía una percepción aguda y podía sentir que el viejo monje estaba lejos de ser común. No solo él,
sino también los monjes a su lado tenían ojos brillantes y físicos robustos, muy probablemente expertos en artes marciales. Amitabha, el nombre de arma de este humilde monje es Dusen. Hay una neblina de enfermedad flotando sobre la ciudad de Jinsen y he venido aquí para realizar un ritual para dispersar este miasma enfermizo. El anciano monje juntó las palmas de sus manos y su voz realmente dominó el clamor ruidoso, resonando con un tono de profunda compasión. Al oír esto, la multitud se quedó en silencio. En ese momento, en varios lugares de Clearwater City, la gente sufría enfermedades y brotes de peste, y no pocos morían por enfermedades, incluidos los de Jensentown. Temerosos por sí mismos, estas palabras del anciano monje Dusen sin duda despertaron un rayo de esperanza en los corazones de la gente. Maestro. Por favor, salve a mi hijo. No va a durar mucho más. En ese momento, se oyó un grito lamentable cuando una mujer vestida como una plebeya salió de la multitud, sosteniendo a un niño de 6 o 7 años. El niño estaba pálido, tenía los ojos fuertemente cerrados y su respiración parecía haber cesado, dando la impresión de que estaba en su último aliento mientras la mujer suplicaba sin cesar. Esta benefactora, no se asuste. Permita que este humilde monje eche un vistazo, dijo amablemente el anciano monje Dusen, mientras se acercaba a la mujer para examinar el estado del niño. Traed el agua bendita. Ordenó Dusen. Sí. Uno de los jóvenes monjes que se encontraba allí trajo una botella de porcelana exquisitamente elaborada, en la que había insertada una rama de sauce. El anciano monje sostenía la rama de sauce, rociando con gracia gotas de agua brillantes que caían sobre el cuerpo del niño. Después de un rato, el niño que parecía al borde de la muerte ahora tenía un rubor en su rostro, gimió y abrió los ojos. Este avivamiento milagroso asombró a muchos en la audiencia, y algunos permanecieron escépticos. Gracias, maestro, gracias, maestro. La mujer, sosteniendo al niño que parecía desconcertado, siguió inclinándose y agradeciéndole repetidamente. Que la aspersión de agua bendita del Maestro evite todas las enfermedades y salve a las personas del ciclo de renacimientos. Un monje vestido de negro gritó en voz alta, lo que hizo que el ambiente en el lugar alcanzara su clímax. Muchas personas comenzaron a levantar ollas y sartenes, listas para recoger lo que creían que era agua bendita. ¿No es esto solo un culto, una estafa? La vista hizo que su chancón lo mirara con asombro, con una expresión extraña. Se trata simplemente de contratar a alguien para realizar trucos y engaños, una artimaña común en el planeta azul, pero en una era donde la información está obstruida y muchas personas son analfabetas, es de hecho una forma efectiva de engañar a las masas. Maldita sea, estos bastardos están haciendo sus trucos otra vez. En ese momento, su chancón, que tenía un oído agudo, se estremeció levemente al oír una maldición en voz baja. Giró un poco la cabeza y vio a unos cuantos hombres con uniformes de policía de pie en las afueras de la multitud. ¿No van a hacer algo para evitar que estos cabrones engañen a la población crédula?, dijo indignado un joven policía. Aliu, no provoques problemas. Esta gente es en su mayoría de la secta del Loto Negro, no alguien a quien tú y yo, agentes de poca monta, podamos permitirnos ofender, dijo otro agente mayor, presionándole el hombro y hablando con tono serio. ¿La secta del Loto Negro? Esto hizo que su chancón, que escuchaba discretamente, se agitara por dentro. Capítulo 54. Anteriormente, Shaoin había invitado a su chancón a unirse a su secta, pero él se negó a nombrarla, lo que provocó que su chancón se negara. Enfurecido, Shaoin tendió una emboscada a su chancón, solo para ser asesinado por él. En el cuerpo de Shaoin, su chancón encontró una ficha de identidad grabada con un loto negro. Y estos monjes, según los alguaciles, deben ser gente de la secta del Loto Negro. ¿Podría Shaoin también ser miembro de la secta del Loto Negro?, se preguntó sombríamente su chancón. ¿La secta Loto Negro no es una organización común? Shaoin, un artista marcial del reino de la fuerza divina, era uno de sus miembros, y el viejo monje Dusen estaba difundiendo la fe aquí, engañando al público. Sin embargo, incluso las autoridades locales no se atrevieron a interferir, lo que demuestra lo temible que es la secta del Loto Negro. El rostro del joven policía también estaba algo agotado. Ahora, cerca de Clearwater City, la secta del Loto Negro había revelado su presencia, reuniendo rápidamente un gran número de seguidores con la llamada agua bendita que podía curar todas las dolencias y otros métodos que parecían devolver la vida a los muertos. En vista de la situación actual, el joven policía pensó que si se atrevía a decir que Dusen era un fraude,
probablemente se vería abrumado por otros ciudadanos fervientes. Solo pudo dejar escapar un suspiro de resignación y permanecer en silencio en el lugar. El gran imperio de la llama realmente sufre tanto conflictos internos como amenazas externas. Su Chancón suspiró. Solo en la región de Clearwater City había un bandidaje desenfrenado y ahora el surgimiento de la secta del mal conocida como la secta del Loto Negro. No importaba cómo se lo mirara, parecía un presagio de tiempos caóticos por venir. Además, a la luz del envenenamiento de la fuente de agua en Black Iron Manor y el brote de una epidemia dentro de la jurisdicción de Clearwater City, ¿podría haber un vínculo con la secta del Loto Negro? Si eso fuera cierto, sería realmente aterrador. Mientras Su Chancón reflexionaba, el anciano monje de túnica negra en el escenario, Dusen, sumergió una rama de sauce en un jarrón lleno de agua bendita y lo agitó, enviando gotas brillantes volando por el aire, lo que hizo que la multitud de abajo se volviera loca, levantando ambas manos y cualquier recipiente que tuvieran, con la esperanza de atrapar la preciosa agua bendita. La escena era increíblemente ferviente y caótica, mientras Dusen era adorado como una deidad. ¿Qué estás presionando? Maldita sea, no me empujes. En ese momento, la multitud se volvió desordenada cuando alguien se abrió paso a la fuerza, provocando que la gente tropezara. Viejo monje ladrón, te haces pasar por Dios y engañas a la gente, no hay maldad que se pueda deshacer, veamos hoy si tu cabeza es más dura que mi espada. Se oyó una voz ronca, cargada de frustración y de intenciones asesinas. Un hombre vestido de gris, con el rostro cubierto por una bufanda negra, emergió de la multitud, con una espada en la cintura, irradiando un aura de venganza. ¿Quién es él? ¿Está pensando en tomar medidas contra el maestro Dusen? ¿No teme el castigo divino? La escena, hasta entonces frenética y tumultuosa, de repente se calmó. El viejo monje Dusen, repentinamente enfrentado a este giro de los acontecimientos, no mostró el más mínimo pánico. Cuando el hombre de gris se acercó, indignado, Dusen lo saludó con una sonrisa amable. Estimado patrón, ¿por qué albergar tanta ira? Buda es misericordioso y puedo ayudarlo a superar cualquier problema que pueda tener. Trascender, te trascenderé a ti, viejo monje ladrón. Pero el hombre de gris parecía sentir un profundo odio por Dusen. Rugió furiosamente, con los ojos inyectados en sangre, y de repente sacó su larga espada y se lanzó contra Dusen. ¿Cómo te atreves? Dusen juntó las manos en señal de oración sin moverse, pero los demás monjes de negro lanzaron gritos de alarma. Cada uno de ellos cogió un bastón largo para bloquear al hombre de gris. Clank, clank, clank. Las artes marciales del hombre de gris eran bastante extraordinarias. Su espada se movía como el viento, dejando una estela de sombras tras ella, y los monjes también estaban bien entrenados en artes marciales. Sus ataques coordinados con los bastones, intercambiando golpes con la larga espada, creaban una cacofonía de sonidos entrechocantes. Los dos bandos se enfrentaron, y varias personas asediaron a la figura vestida de gris, luchando tan ferozmente que los gongs, tambores y botellas de porcelana colocados en el escenario cayeron al suelo. La multitud que observaba no pudo evitar retirarse un poco, cada uno de ellos observando la emoción. De un lado estaba el aparentemente todopoderoso maestro Dusen a sus ojos, y del otro estaba una figura enmascarada y vestida de gris que parecía muy feroz. Él es. Mientras tanto, Su Chancón, observando la batalla en el escenario, mostró un destello en sus ojos. En el escenario, la técnica de espada del hombre vestido de gris era afilada, pero los monjes vestidos de negro eran numerosos y cooperaban tácitamente. Sus palos de madera, 1 pulgada más largos y 1 pulgada más fuertes, eran extremadamente duros e incluso difíciles de cortar para las hojas afiladas, lo que le dio al hombre vestido de gris dificultades para romper su bloqueo. Quítate del camino. Esto enfureció al hombre vestido de gris, que canalizó su verdadero. Su larga espada zumbaba mientras brillaba con la luz de una llama roja, irradiando una agudeza abrasadora. Silbido, silbido, silbido. Bajo la explosión total de su verdadero canalizado, la fuerza de combate del hombre vestido de gris aumentó. Golpeó continuamente con su espada larga, lo que provocó que un monje gritara alarmado cuando el palo de madera se rompió y varias heridas se agregaron a su cuerpo, evitando por poco ser destripado. Él es Janson. En el suelo, Su Chancón estaba seguro de su suposición después de ver esta escena. La técnica de espada del hombre vestido de gris enmascarado y la fuerza interior le eran demasiado familiares, de hecho era Janson. Esto dejó a Su Chancón confundido y desconcertado.
Según su comprensión de Janson era cauteloso y no debería haber sido tan impulsivo. Sin embargo, ahora estaba furioso al extremo, ansioso por matar al maestro Dusen en público, con el rostro cubierto. Monje ladrón, tu vida termina aquí. Mientras su chancón estaba perdido en la confusión, Janson estalló con verdadero, rompiendo el bloqueo y abalanzándose hacia el maestro Dusen, bajando su espada sobre su cabeza sin la más mínima piedad. Tonto obstinado. Pero el maestro Dusen suspiró, mientras su ancha manga izquierda se enrollaba. La manga kasaya pareció endurecerse como el hierro y estalló con una fuerza titánica. Sonido metálico. En medio del sonido nítido del metal chocando, Janson sintió un dolor severo en la zona entre sus pulgares y dedos, casi incapaz de sostener su espada, con la mitad de su cuerpo perdiendo toda sensibilidad. El maestro Dusen era terriblemente fuerte, al menos en el reino de la fuerza divina, poseía un nivel notable de fuerza interior. No es bueno. Lo que hizo que las pupilas de Janson se contrajeran fue que, al mismo tiempo, la palma izquierda del maestro Dusen golpeó el aire con un impulso que perforaba las nubes, golpeando a Janson, quien no pudo esquivarlo debido al entumecimiento en la mitad de su cuerpo. Estallido. Esta palma golpeó a Janson con fuerza en el pecho, lo que le hizo escupir una gran bocanada de sangre, oscureciendo el color del velo negro de su rostro. Salió volando como un saco de arena por un par de metros, cayó desde lo alto del escenario y casi se desmaya en el lugar. Vamos, vamos. Janson se puso de pie con dificultad y se metió entre la multitud. La gente, para evitar problemas, se abrió paso rápidamente y Janson huyó hacia las afueras de Jinsentown. Después de haber herido gravemente a Janson con una sola palma, el maestro Dusen suspiró y dijo, «Este benefactor parece tener algún malentendido con este pobre monje. Lo he herido sin querer y debería hacer un seguimiento para ver su estado y ayudar a curar sus heridas. Si su vida está en peligro, sería un grave error de este pobre monje». Amitabha. La compasión del maestro y su propensión a pagar los agravios con virtud realmente superan las nuestras, pensaron muchos lugareños admirando la amplitud de miras del maestro Dusen. A pesar de que la figura enmascarada vestida de gris atacaba al maestro Dusen, no solo no estaba enojado, sino que también le preocupaba haber golpeado demasiado fuerte y haber puesto en peligro la vida del otro. Realmente era un monje santo. Capítulo 55. La multitud se abrió paso para crear un camino, y Dusen, seguido por varios monjes vestidos de negro, pasó a través de ellos en su camino fuera de Jinsentown. Mientras se movía entre la multitud, la suave sonrisa en el rostro de Dusen desapareció, reemplazada por un rostro inexpresivo, persíganlo. Has sido golpeado por mi palma de nube penetrante, no llegará lejos. En realidad, con la fuerza de Dusen, un golpe de palma con toda su fuerza sería suficiente para matar a Janson en el acto o herirlo gravemente. Sin embargo, se había abstenido de matar frente a una audiencia, lo que dañaría su imagen cultivada. Ahora que Dusen se iba con sus hombres, obviamente no estaba preocupado por. La seguridad de Janson estaba garantizada, como él había dicho. Estaba decidido a perseguirlo y exterminarlo. Me gustaría ver quién se atreve a oponerse a la secta del Loto Negro. Una luz fría parpadeó en los ojos de Dusen. Maldita sea, este bribón calvo no solo ha alcanzado el reino de la fuerza divina, su cultivo de fuerza interna también es extremadamente notable, muy poderoso incluso entre aquellos en el reino de la fuerza divina, mucho más fuerte que yo por más de un punto. Pequeño. Janson se estaba esforzando por seguir moviéndose, a pesar de sus heridas, después de haber huido a varios kilómetros de Jinsentown. Estaba atravesando un bosque, jadeando y sintiendo oleadas de oscuridad ante sus ojos. Golpeado por la palma de Dusen, había confiado en su cultivo máximo de fuerza interna y un soplo de verdadero para evitar colapsar. Benefactor, no soy ningún demonio. ¿Es necesario que corras con tanta urgencia? En ese momento, una voz envejecida sonó desde atrás, provocando que la tez de Janson cambiara drásticamente. Detrás de él, Dusen y otros 4 o 5 monjes ya lo habían alcanzado. Janson, gravemente herido, no podía correr rápido. Janson dejó de correr. Agarrando el largo cuchillo que llevaba en la cintura, se preparó para la batalla, aunque apenas podía mantenerse en pie. ¿Crees que puedes ofender al maestro y marcharte? Los monjes formaron sutilmente un círculo alrededor de Janson y lo atraparon. En el rostro de cada uno de ellos se dibujó una sonrisa malévola. Dusen preguntó con curiosidad, «Este benefactor me resulta desconocido, ¿tengo algún resentimiento hacia usted?»
Para entonces, Yanson, que había estado corriendo frenéticamente, ya se había quitado la máscara para respirar, revelando su verdadero rostro. En respuesta a la pregunta de Dusen, Yanson se burló: ¿crees que te lo diría? Revelarle cualquier rencor a Dusen probablemente lo llevaría a eliminar el problema desde su raíz, poniendo en peligro a los amigos y la familia de Yanson. Al oír esto, Dusen no insistió más, sino que sonrió gentilmente: benefactor, no es que deba matarte. Trágate esta pastilla y te ayudaré a curar tus heridas. Dusen giró su mano y sacó una pastilla negra de su túnica. Los ojos de Yanson se entrecerraron mientras apretaba los dientes: burro calvo, eres verdaderamente venenoso. Yanson no era tonto. Comprendió que lo más probable es que la píldora fuera una píldora venenosa. Si la ingería, estaría sujeto a manipulación de por vida. Yanson apretó con más fuerza su cuchillo, prefiriendo luchar hasta la muerte, arrastrando a uno o dos de sus adversarios con él. ¡Qué tonto testarudo! Dusen suspiró y su mirada se volvió helada. Hermano Yan, parece que te has metido en problemas. En ese momento, se oyó otra voz, lo que hizo que ambas partes se detuvieran sorprendidas. Debajo de un gran árbol, un joven de estatura media, ojos estrechos y actitud algo fría, dio un paso adelante. No era otro que Su Chang'ón. Su Chang'ón había presenciado todo lo que había ocurrido hoy en Jinsen Town y reconoció la identidad de Yanson. Al ver a Yanson gravemente herido y huyendo, con Dusen y los monjes persiguiéndolo, dudó un momento antes de seguirlo. Su Chang'ón había venido, en primer lugar, para averiguar sobre los asuntos de la secta del Loto Negro y, en segundo lugar, estaba aún más ansioso por saber si el incidente del envenenamiento en la mansión del Hierro Negro, que había causado una gran conmoción, fue obra de la secta del Loto Negro. Secta del Loto. De hecho, el mencionado Shaoin era miembro de la secta del Loto Negro. Después de haber estado allí por un tiempo, Su Chang'ón había estado observando en secreto el enfrentamiento entre las dos partes. Vio la medicina de píldora negra que Dusen sacó, que era la misma píldora venenosa que se encontró en Shaoin antes. Era lo que la secta del Loto Negro usaba para controlar a sus miembros. ¿Hermano Wen? La repentina aparición de Su Chang'ón dejó a Yanson inequívocamente atónito. No esperaba que Su Chang'ón apareciera aquí. Cuando la mirada de Dusen se posó en Su Chang'ón, dijo: joven, ¿quién eres? Te aconsejo que no te entrometas en los asuntos de los demás y te mantengas alejado. Su Chang'ón negó con la cabeza para sus adentros. Después de que se reveló a Dusen, con su naturaleza despiadada, le resultó imposible dejarlo irse. ¿Eres miembro de la secta del Loto Negro? La reciente plaga en las cercanías de Ciudad Clearwater también fue tu culpa, ¿no? Sin andarse con rodeos, Su Chang'ón preguntó directamente. Tan pronto como habló, Yanson se sorprendió. Sabía sobre la reciente propagación de una plaga en Clearwater City que había causado un gran número de muertes y heridos, pero las palabras de Su Chang'ón parecían sugerir que creía que esta plaga fue propagada deliberadamente por la secta del Loto Negro. En respuesta a la pregunta de Su Chang'ón, la expresión previamente levemente amable en el rostro de Dusen desapareció, convirtiéndose en pura frialdad. Jovencito, las palabras pueden traerte desastres. Parece que no puedo permitir que te vayas con vida. Dusen miró fijamente a Su Chang'ón, la frialdad en sus ojos ya no estaba oculta, y las palabras de Su Chang'ón evidentemente habían provocado una intención asesina en Dusen. Ten cuidado, este viejo villano tiene habilidades de artes marciales muy altas, no solo ha alcanzado el reino de la fuerza divina, sino que su cultivo de fuerza interna es incluso mayor que el mío. Yanson inmediatamente gritó una advertencia, consciente de que Su Chang'ón era fuerte pero aún incierto sobre el resultado al enfrentarse a este poderoso monje demonio de la secta del Loto Negro que era formidable incluso entre aquellos en el reino de la fuerza divina. Las palabras de Su Chang'ón claramente habían tocado una fibra sensible en Dusen, sus ojos estaban llenos de intenciones asesinas y no estaba dispuesto a dejar que Su Chang'ón se fuera con vida. La reacción de Dusen confirmó las sospechas en la mente de Su Chang'ón. La plaga dentro del territorio de Ciudad Clearwater, incluido el envenenamiento de la fuente de agua en Black Iron Manor, no fue accidental, sino orquestada, y muy probablemente por la secta del Loto Negro. Al recordar a varias personas en Black Iron Manor que habían muerto dolorosamente sin hacer nada, Su Chang'ón estaba en plena ebullición. Si no fuera por su diligente práctica de las artes marciales, también podría haber sido víctima y muerto en la desesperación. Cortar. Dusen, que no conocía la identidad del joven de negro que tenía delante, ya había decidido matar a Su Chang'ón.
Lanzó un leve reproche y, con un movimiento de sus manos, se quitó un rosario de cuentas que llevaba alrededor del cuello. Sus. El hibernadero de Dusen se infundió en las cuentas de oración. Con un fuerte empujón de sus manos, las cuentas de oración se dispersaron en todas direcciones, disparándose hacia su chancón como balas. El poderoso viento que transportaban rasgaba el aire con un silbido penetrante. Para matar al joven que parecía saber algo, Dusen había llevado su hibernadero al máximo desde el momento en que hizo su movimiento, usando su técnica más letal con la esperanza de no darle a su chancón ninguna posibilidad de supervivencia. Cada cuenta de oración, alimentada por el hibernadero de Dusen, podía penetrar huesos y desgarrar carne, y se movía a velocidades más allá de los límites de la reacción humana ordinaria. Pero para su chancón, la trayectoria de cada cuenta de oración era visiblemente clara. 5 travesuras animales, ciervos penetrando en el bosque. A medida que las cuentas de oración se acercaban, su chancón no retrocedió sino que avanzó, su cuerpo se apresuró mientras se balanceaba ligeramente, mostrando una belleza de movimiento, como un ciervo espiritual corriendo por el bosque, sin ser tocado por una sola hoja. El balanceo aparentemente insignificante le permitió a su chancón esquivar las cuentas de oración que se disparaban hacia él, y cada una de ellas falló por un pelo. PFFT, 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 PFFT. En medio de una serie de sonidos desgarradores, las cuentas de oración golpearon los árboles detrás de su chancón, cada una estallando con un poder inmenso y dejando agujeros del tamaño de un puño en los troncos, lo que hizo imaginable qué tipo de daño horrible infligirían si golpearan un cuerpo de carne y sangre. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.